Es decir, qué artículos de la ley permanecen y qué artículos se modificarían y en qué puntos se modificarían. Lo veríamos desde un punto de vista estrictamente normativo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que plantea la normativa? Recording in progress. ¿Qué artículos se cambian por esto? Bueno, ¿qué es lo que varía? ¿No? Cada uno elaborará su conclusión. Y para hoy teníamos que trabajar con el texto de Flavia Terici a propósito de las políticas, la ligación entre las políticas educativas y las políticas sociales. ¿Sí? Entonces, para eso es tener presente como eje vertebrador del análisis que toda política educativa es una política que tiene un anclaje en lo social. Porque, como ustedes ya lo habrán visto, la relación entre escuela y sociedad es una relación estructural. Ustedes lo vieron seguramente el año pasado, cuando trabajaron con la clasificación de las teorías pedagógicas. Nosotros algo hablamos este año, pero por arriba. ¿Está por ahí el termito? Las políticas educativas tienen un anclaje estrictamente material. Es decir, se dan a partir de una materialidad. Cualquier transformación de política se justifica y se fundamenta a partir de una transformación del orden material. Es decir, cuando era necesario, cuando se desarrolla la actividad portuaria, se desarrolla la actividad comercial, era necesario establecer algunas relaciones comerciales que se daban en Montevideo antes del surgimiento del sistema educativo moderno, y eso determinó que se construyeran las escuelas del Sabito, con las exigencias o con las demandas de enseñar rudimentos básicos de lectura y de escritura. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver que la política educativa se ancla, o más que se ancla, dialoga, abro comillas, con la sociedad, con el gobierno, con la política de turno. Pero más que con la política de turno, con el contexto económico. Ustedes piensen que cada vez que cambia el contexto económico, cambian las políticas educativas. Cambia la educación. ¿Por qué? Porque la educación se ajusta a las demandas de una sociedad, que a veces son demandas explícitas y a veces son demandas implícitas. Es decir, si dentro del proyecto de país existe la noción o la idea de construcción, supónganse, de una planta de celulosa, ¿no? Bueno, la construcción de una planta de celulosa, ¿qué es lo que va a determinar? Que sea necesario formar determinada mano de obra, determinado capital humano, como dicen algunos teóricos, que se desempeña en el mercado de trabajo. Por lo tanto, esto quiere decir que la sociedad se va a estructurar en función de esas demandas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la demanda que tenemos hoy en la sociedad? ¿Qué demandas podemos ubicar hoy? ¿El conejo está afuera? El trabajo, ¿no? La necesidad de trabajo. ¿Cómo? El trabajo, la necesidad de trabajo. Bien, el trabajo, la demanda. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras demandas tiene la sociedad en la actualidad? Además del trabajo. La mejora de la educación. La mejora Siempre de la hay educación. gente hablando de que
la educación está en declive y que horrible y hay que mejorarla. Claro, eso es interesante porque ahí uno puede apreciar un fenómeno que se da, por ejemplo, cuando nosotros teníamos cierta bonanza económica, ¿sí? El país tenía determinadas características que se traducían en una bonanza económica, el tema de la educación estaba en el tapete, porque era un tema que estaba totalmente en el tapete, la crisis de la educación, la pérdida de autoridad de los docentes. Pero ¿qué pasa? Con la pandemia y con el agravamiento de determinados indicadores sociales, hay un desplazamiento, ¿sí?, de los temas de discusión y lo que está en la agenda de la opinión pública. Entonces ya la educación pasa a ser un segundo plano de preocupación de los uruguayos. Más que nada hoy la preocupación es el trabajo, ¿no? Y es esa, como dice Lucía, bueno, el ver las condiciones como para, o sea, la pérdida de trabajo ha sido grandiosa, 100.000 puestos de trabajo se perdieron. Entonces, el tema del trabajo sigue siendo lo que está en el tapete en el marco de las discusiones de la política social. Entonces, todo eso va a tener un correlato en la política educativa. Porque siempre las políticas educativas van a estar ancladas con lo que pasa en el seno de la sociedad. De una manera directa o de una manera indirecta. Y como dijimos, toda política educativa va a estar integrada a partir de la construcción de un presupuesto. Un presupuesto que va a determinar una inversión de país en el plano y en el campo de lo económico. Uno de los problemas centrales que tienen los países a la hora de abordar la política educativa es que aborda políticas compartimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Son políticas que se van a afiliar a partir de determinado gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pasa que muchas veces la gran dificultad de las políticas educativas es que no tienen un sostén a largo plazo. Entonces, si yo cada vez que viene un gobierno voy a cambiar de política educativa, los procesos de transformación estructurales no se pueden producir. Es un poco en la línea de lo que va Flavia Terilli. Flavia Terilli lo que habla es de las trayectorias educativas. Dice, bueno, esas trayectorias educativas requieren de un acompañamiento que haga posible que ese derecho a la educación no sea vulnerado. Entonces, claramente, acompañar este derecho a la educación de los sujetos va a colocarnos en un lugar a veces complicado. Porque si uno ve los proyectos y los programas educativos, claramente puede visibilizar que hay un declive, hay un empobrecimiento conceptual en relación a las políticas educativas. Profe, ¿puedes repetir eso? Que uno cuando ve los programas, porque a ver, esto es importante hacer una distinción entre la política educativa y los programas. La política educativa está compuesta por un conjunto de programas que se traducen en un lineamiento. Entonces, muchas veces esos programas no acompañan la lógica de fondo de la política educativa. En este caso, ¿cuál es la lógica de fondo? Del derecho a la educación. Entonces, hay un texto muy interesante que yo lo quiero agregar, además del marco curricular, además de la ley de educación, que yo les voy a decir, para la clase que viene vamos a trabajar con la ley de educación, vamos a trabajar con el organigrama,
La ley de educación 18.437. El organigrama del sistema educativo, cómo se va a organizar nuestro sistema educativo. Yo la tengo acá, la ley. Es esta, ¿no? A ver, ¿qué no la veo? Ahí. Sí, correcto. Y esa es la ley de educación. Edison, consulta, ¿dónde la conseguiste? Está en cualquier lado, la actividad y está. ¿Qué pasó? Ay, qué conejo de la gente.